Los jóvenes X. ¡Saluden! ¡Saluden a la cámara! Sí. ¡Eso! Juanpa está bravo. Y que Juanpa está Casi por todo eso no se le bravo. ve la sonrisa. No, es que no se le ve la sonrisa. Dice, tiene sueño. Bueno, muchachos, empezar. Yo no sé si mirar para allá o mirar para acá. Entonces vamos a mirar para ambos lados. Espero que esto fluya. Nunca había hecho esto en mi vida. Entonces, pidámosle a Dios entonces que tome el control de este tiempo. Si tenemos problemas con el internet, por favor, y con eso pues yo puedo saber que no les está llegando la señal de la clase. Entonces, pidámosle a Dios que nos hable, que nos guíe en este tiempo, que podamos como soltar nuestras cargas, lo que haya sucedido esta semana y poderle entregar todo a Dios, ¿vale? Gracias porque tú estás aquí con nosotros, gracias porque tú tomas el control de nuestras vidas, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que somos, Señor. Y hoy queremos pedirte que nos hables al son. Hoy queremos pedirte que mires nuestra vida, Señor, que por favor nos llenes de ti y que podamos recibir a través de tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en este. Por favor, ayúdanos en nuestro entendimiento, Señor, y tu Espíritu Santo trae revelación a nuestras vidas para comprender lo que tú quieres hacer con nosotros, pero también a través de nosotros. Entonces ponemos esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mi gente. Entonces, vamos a estudiar hoy Primera de Reyes desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Entonces vamos a hablar un poco de lo que sucedió en estos capítulos y lo primero que tenemos que recordar es lo que Dani Pacha nos enseñó o nos explicó en la primera clase de Reyes. Y es que Primera y Segunda de Reyes son un mismo libro, son un solo libro. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver aquí hasta el momento es la mitad de la historia de lo que va a suceder luego como en la historia de los reyes, porque de eso se trata Primera y Segunda de Reyes, es la historia de los reyes de Israel. Pero lo que pasa en estos capítulos es algo muy triste a partir del 12, porque precisamente sucede algo impresionante. Y es que luego de 120 años de unidad de Israel, las 12 tribus en una nación teniendo un solo rey, a partir de este momento pasan de una edad de oro después de todo lo que hizo Salomón y de todo lo que hizo arquitectónicamente, todo lo que hizo con su sabiduría, todo lo que, mejor dicho, todas las creaciones y cosas que hubo. Esa fue como la época dorada de Israel, la paz que hubo nunca más la ha vuelto a ver ni siquiera hoy de lo que hizo Salomón, y tristemente eso termina hasta el capítulo 12, como que hay un rompimiento, entramos a un momento oscuro de la historia de Israel y todo prácticamente se fractura y se daña porque el reino se divide en dos. Y es un poquito difícil entender Primera y Segunda de Reyes porque... Hagas aquí para que lo vean, qué pena. Primera y Segunda de Reyes es particular porque nos habla de los reyes del norte y de los reyes del sur, los reyes de Judá y los reyes de Israel, pero no nos los dice como en orden, o sea, no nos dice como estos son los de Judá y habla de toda la historia de Judá, estos son los de Israel y toda la historia de Israel, sino los va cruzando y los va mezclando. Entonces son 35 gobernantes los que hay en Primera y Segunda de Reyes, pero como están revueltos a veces es difícil como entenderlos. Entonces, como para que podamos comprender un poquito más, a los que están aquí en el salón les dejé un tablerito y para los que están sí les voy a compartir lo que... ay, qué pena. Listo. Tenemos el Reino Unido de Israel, como les dije ahorita, fue el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Fueron alrededor de 120 años donde las 12 tribus estaban unidas y estaban conformando pues, lo que era el pueblo de Israel. Pero a partir del capítulo 12 de Primera de Reyes se divide en dos. Entonces, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá se le llama el reino del sur, el reino de Israel se le llama el reino del norte. La capital de Judá o la capital del reino del sur era Jerusalén y la capital del reino del norte, Samaria o Israel. ¿Listo? Entonces tenemos aquí los reyes que vemos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Tenemos por el lado de Judá a Jeroboam, Abiam, Asa y Josafat. Y por el lado de Israel, que fue la recochita, como se pueden dar cuenta, hay el doble, creo, si no estoy mal, sí, el doble de reyes de los que hubo en Judá, porque muchos, mejor dicho, eso fue un caos lo que sucedió con esos reyes. Entonces tenemos Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, perdón, porque no tiene tilde, Sinri, Omri, Acab y Ocosías. Entonces esos son los reyes
del reino del norte o el reino de Israel. Y a mí me da risa hablar como de esto del reino del norte o del reino de Israel, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo me sentía como viendo Narnia o Game of Thrones o no sé, El Señor de los Anillos, alguna cosa así donde se habla de los reinos, y no es muy lejano lo que sucedió en la historia de Israel a lo que sucede como en las películas, porque obviamente las películas están basadas en la vida real. Pero algo que tenemos que entender es que luego de la fractura que ocurre entre Israel, prácticamente Israel y Judá se apartan de Dios completamente. O sea, antes de ser un nuevo comienzo, como a veces sucedía, digamos, con el pueblo de Israel, que bueno, ahora Josué, entonces es un nuevo comienzo, vamos a conquistar, vamos a levantarnos, vamos a hacer de todo. Aquí fue todo lo contrario, aquí se hundieron más, se perdieron más, mejor dicho, fue el fracaso total de lo que era Israel hasta el momento en el que estuvo Salomón. Pero lo curioso es que esto no ocurrió con Roboam, que fue el primer rey de Judá y era el que recibió como el reinado completo y unificado, sino todo esto vino desde Salomón. Como Juli nos explicó la clase pasada, Salomón tenía el reino en sus manos, recibió la sabiduría de Dios, pero al final de sus años de vida, por las pocas mil mujeres que tenía, se empezó a corromper, empezó a adorar ídolos, y todo esto, en vez de los hijos aprender lo de antes, aprendieron fue todo esto. Entonces, quisiera comentarles primero, de los capítulos 12 al 14, habla de Roboam y Jeroboam, y le dedica varios capítulos a ellos, porque son como los que iniciaron en cada reino. El que inició en el reino del norte fue Jeroboam, el que inició en el reino del sur fue Roboam. Y luego en el capítulo, los siguientes capítulos del 15 al 16 resume y comprime todos los demás reyes de Israel y los otros de Judá y deja los últimos para un rey llamado Acab, los últimos capítulos de este libro, y para un profeta llamado Elías, y ya vamos a profundizar como sobre ellos, pero resalta Acab porque si Jeroboam fue malo, Acab fue la tapa, o sea, Acab fue de lo peor que hubo entre todos los reyes de Israel, entonces no se imaginan todo lo malo que fue. Pero entonces quisiera que nos centráramos en los capítulos 12 al 14, donde habla de Roboam y Jeroboam, porque hay algo que me pareció muy curioso. Primero miremos a Roboam, que era el rey de el sur, o de Judá, el primer rey, y que reinó tan solo, ¿cuánto? 17 años, ¿cierto? Bueno, ustedes, qué pena que ustedes no lo están viendo, les dejé de compartir pantalla, hombre. Vamos a mostrarles aquí. Entonces tenemos a Roboam. Roboam fue malo, fue permisivo, terminó de dividir el reino y lo termina de dividir por un mal consejo. Porque vinieron, luego de que muere Salomón, vienen como a buscar consejo, a decirle a las demás tribus, oiga, venga, si su papá nos oprimió, nos hizo esto, lo otro, ¿será que usted nos puede bajar las cargas, los impuestos? Y él dijo, denme en 3 días vengan y yo les voy a dar una respuesta de a ver qué hacemos. Entonces le pidió consejo a los sabios y los sabios les dijeron a él, mijo, hágales caso, bájale los impuestos, colabóreles y verá que los tiene en la mano. Y él como que no quedó muy convencido y fue donde sus amigos, dice que los que se habían criado con él, o sea, en otras palabras, ¿qué? Sus parceros. Les dijo, venga, es que me están diciendo, no, ¿qué va a hacer eso? Antes usted tiene que mostrar su autoridad, usted tiene que mostrar que usted tiene más pantalones que su papá. Antes dígale que sus muslos son, su dedo pequeño es como los muslos de Salomón, o sea, usted es más pro, usted es más duro. Y entonces él se comió el cuento, fue y les dijo eso, y las otras 10 tribus entonces le dijeron, pues mijito, mire usted qué hace, nosotros nos abrimos y nos buscamos otro rey porque entonces nosotros no vamos a seguir con usted. Y a partir de ahí se divide el reino. Entonces era un man muy terco, nunca siguió el consejo de jóvenes en vez de seguir el de los sabios, perdió todos los tesoros del palacio, o sea, todo lo que había hecho Salomón, vino una guerra contra Egipto y se tumbaron lo del palacio, lo del templo, todas las cosas que habían de oro, todos los grandes recursos y se perdieron. También había algo muy especial que resalta precisamente la Biblia, es que Salomón tenía unos escudos de oro. Y yo no me imagino cómo sería espectacular esos escudos de oro. Y a él como que no le importó como mucho y dijo, bueno, ya se perdieron, entonces sacamos unos de bronce. O sea, cambió el oro por el bronce. Este man yo no sé en qué estaba pensando. Mejor dicho, empezó la decadencia de Judá. Pero por el otro lado tenemos a Jeroboam. Y este me da mucho más dolor porque Jeroboam, en medio de lo que estaba pasando con Salomón y la decadencia que estaba pasando con Salomón, Dios llama a Jeroboam aparte.
y le dice, mijo, Salomón se tiró de todo esto y yo quiero hacer algo nuevo contigo. Te voy a dar 10 tribus para que las gobiernes, las voy a entregar en tu mano. Tú lo único que debes hacer es seguirme y yo te voy a ayudar, yo voy a hacer tu ayuda. Mejor dicho, todo lo que le dijeron a Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que le dijeron a Moisés, todo lo que le dijeron a Josué, todo lo que le dijeron a David, ahora se le estaban entregando a Jeroboam y le dijeron, aquí está, te doy 10 tribus para que ahora tú gobiernes y hagas mi voluntad sobre estas tribus. Pero él, lastimosamente, aunque elegido por Dios, decidió desperdiciar su vida, desperdiciar esta oportunidad. Por celos, Jeroboam, él decía como que, bueno, ya cuando obtuvo como el reino, permítanme que es que no sé cómo dejar de compartir pantalla. Luego de haber recibido como el reino, las 10 tribus, o sea, recibió la mayoría de tribus que habían, lastimosamente Jeroboam se aparta de Dios y por celos, por envidias, por confusiones, porque dijo, estos manes ahora van a ir a Jerusalén y se me van a quedar allá, se me van a perder. Y por todas esas razones, entonces él decide hacer 2 becerros de oro, él decide montar un montón de sacerdotes que no eran levitas, sino sacerdotes que él se inventó y el que quería venía y él lo nombraba sacerdote. Vaya de sacerdote a tal pueblito. Y empezó una adoración en contra de Dios y se pervirtió el pueblo, porque lo triste es que no solo pecó él, sino que hizo pecar a todo el pueblo, les hizo ídolos y les dijo, estos son los que vamos a adorar. Ah, sí, hay fiestas en Jerusalén, pero aquí yo me voy a inventar las mías, las fiestas de Jeroboam, entonces estas fiestas van a ser mejores. Y lo que hizo fue pervertir al pueblo y llevarlo a una idolatría total. Fue tan malo lo que él hizo, que de ahí en adelante a los reyes que hacían los malos le dicen, y hizo lo malo igual que Jeroboam, y era tan malo como Jeroboam, y a todos los comparaban con Jeroboam porque el man era perverso, era malo, era lo peor que pudo haber pasado en ese momento. Y él también hizo todo esto porque dice la Biblia que siguió consejos de las personas que le dijeron, no, entonces armemos otra cosa aquí, hagamos otra cosa acá. Y por seguir esos consejos, nuevamente Dios recibe como un fracaso de parte de quien había elegido, de quien había escogido. Luego en los capítulos 15 al 16 empieza la historia de todos los demás reyes que ustedes vieron ahí en la listica y que ustedes tienen aquí en el tablero. Y fueron de Israel, como vimos en la explicación que nos dio Pacha en la clase antepasada, no se salvó ninguno. Todos fueron perversos, todos fueron malos y por ende recibieron de primeros el castigo, que van a ver que ocurrió mucho después. Por el lado de Judá experimentaron, por el contrario, la misericordia de Dios. Al menos los 2 primeros que estaban ahí, que eran Roboam y ¿qué? Abiam. Ellos al menos fueron malos, pero recibieron la misericordia solo por amor a David. O sea, porque Dios tenía grande amor con David y dijo, bueno, voy a hacer algo con esta gente y voy a tener misericordia con ellos. Pero gracias a Dios, los siguientes 2 reyes que hubo, fueron reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. ¿Qué fueron? Asa y Josafat. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos en estos capítulos. Ahora, voy a correr un poquito. En este punto se vuelven importantes unos personajes. En medio de la maldad que estaba viendo en Israel, de este momento oscuro, de esa decadencia que tuvo el pueblo, llega un momento donde se vuelven importantes los profetas. Porque los profetas se vuelven jueces sobre el pueblo, y no solo sobre el pueblo, sino se vuelven jueces sobre todo sobre los reyes que estaban gobernando al pueblo y eran los que hacían pecar al pueblo. Entonces, en medio de todos estos reyes llegamos al capítulo 16, final del capítulo 16 encontramos a un rey que si Jeroboam fue malo, este fue peor. Y era el que les contaba ahorita, que es el rey Acab. Acab era peor que Roboam y la Biblia lo resalta súper claro porque definitivamente dice, para él era fácil hacer lo que hizo Jeroboam. Miércoles, o sea que este man fue de lo peor, porque si para él era fácil hacer lo que hacía el peor, entonces este man, ¿qué hizo? Pues no se imaginan todo lo que hizo. Él entregó por completo el pueblo, él entregó por completo todo lo que Dios le había dado en su mano, porque aunque él había heredado por dinastía pues el gobierno, de todas maneras Dios es quien quita y pone reyes. Así que él estaba puesto en cierta medida ahí porque Dios lo permite. Pero fue malo, perverso, mejor dicho, fue de lo peor. Y en este momento es donde surge un personaje que es en el que me voy a centrar en los siguientes minutos, que es Elías. Elías significa mi Dios es Jehová. ¡Oh! ¡Qué nombre
nombrezazo, incluso yo pensé para mi hijo, pero dije, uy, no, pero es que está como feito de nombre, está como muy viejito. Pero voy a buscar uno que se parezca. Ah, mire, Elías. Ah, de pronto. No, mentiras. Entonces, Elías significa mi Dios es Jehová, y eso es algo que él tenía como clavado en su mente y en su corazón. Él amaba a Dios. Y él estuvo dispuesto a pararse en medio de la oscuridad a marcar la diferencia. O sea, el pueblo estaba perdido de una forma que usted no se imagina. Los reyes hacían lo que se les daba la gana, mejor dicho, Israel. Toda la inversión que se hizo desde Moisés, incluso desde Abraham, se estaba perdiendo. Pero vino Elías a ser quien rescata, quien tiene en su mente, mi Dios es Jehová. Me parece curioso. Y bueno, no habla como tal del llamado de Elías en estos libros, pero habla de que era un hombre, pues podemos ver que era un hombre llamado a hacer luz en medio de la oscuridad, alumbrar en medio de tantas tinieblas, en medio del caos que se estaba presentando. Y era un hombre que era entonces valiente, esforzado, pero si nos damos cuenta cómo inicia la historia, él inicia como fugitivo, ¿cierto? Porque él dice, bueno, usted acá pues, ha sido tan malo, Dios de, sino hasta que yo diga que va a llover, va a llover. Entonces empieza un momento de sequía tan grave que empiezan a morir personas, empiezan a secar arroyos, los campos ya no son fructíferos, los animales no tienen ni siquiera qué comer. Y entonces empiezan a buscar a Elías, porque este tiene que resolvernos esto, y se vuelve un fugitivo y afronta como su inicio de ministerio, podríamos decir, o al menos lo que se muestra en la Biblia, con 3 pérdidas. Se encuentra con un arroyo seco, se encuentra con una tinaja vacía y se encuentra con un cuerpo muerto. Si ustedes leyeron la historia, saben de qué les estoy hablando. El arroyo seco, cuando Dios lo manda al arroyo de Querib. La tinaja vacía, cuando Dios lo manda a Sarepta y ahí hay una viuda que lo quiere alimentar, pero no tiene ni siquiera con cómo, con qué, y Dios le provee de forma milagrosa. En el arroyo, obviamente, Dios también le trae comida, le da muchas cosas, o sea, lo sostiene aún en medio de la necesidad. Y luego muere el hijo de la viuda, se encuentra con un cuerpo muerto. Y él dice como, incluso le dice a Dios, Señor, ¿aún a la viuda has afligido? O sea, no puedo estar de mal en peor y ahora este niño me muere, señora me echa la culpa. Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me hacía reflexionar mucho en mis momentos de desierto, donde me encuentro con arroyos secos, donde me encuentro con tinajas vacías, donde me encuentro con cuerpos muertos, con cosas que creo que ya no se pueden solucionar, no se pueden recuperar, momentos de aflicción, de desierto, de sequedad, de aflicción. Yo he pasado muchas veces por esos momentos. Yo no sé si ustedes que están ahí viendo o los que están aquí, pero hemos pasado muchas veces por esos momentos. Pero lo bueno es que vemos que Dios en todos esos momentos se manifestó. En el arroyo se manifestó, en la tinaja vacía se manifestó y el cuerpo muerto resucitó. Así que él tenía el respaldo de Dios, Dios estaba con él. Pero Elías también sufre otro conflicto, y es que él tiene una lucha con el rey Acab, ¿no? Porque declaró algo, lo estaban buscando, era un fugitivo, pero su lucha no solo era con Acab, sino que había una mujer perversísima llamada Jezabel. Y Jezabel es simbología del enemigo, incluso en Apocalipsis habla del espíritu de Jezabel, y que Jezabel es una simbología en el Antiguo Testamento del diablo, del enemigo, de quien quiere dañarnos, y Jezabel es muy astuta. Jezabel es simbología del enemigo, quiere destruir lo que Dios hace, quiere destruir lo que viene de Dios. Jezabel es una mujer que seduce, que sabe engañar, y eso lo podemos ver a lo largo de como de la historia en las cosas que hace ella, que engaña, que asesina, que enseña a hacer el mal. Una mujer que lleva a la idolatría. Y esto es algo recurrente en el pueblo de Israel, la idolatría, y por eso Pacha lo resaltó en la primera clase como introducción. Esta mujer era de lo peor, pero lo manipuladora, dice por aquí André también. Y esto nos lleva a entender y a darnos cuenta que la lucha que vivía Elías no era simplemente una lucha contra Acab, contra Jezabel, contra los sacerdotes de Baal, sino era una lucha espiritual. Era una lucha que radicaba en lo espiritual. Y saben, muchas veces nosotros pasamos por alto lo espiritual. Es que me está yendo mal. Es que está sucediendo esto. ¿Por qué será que están pasando estas cosas? Y creemos que son casualidades. Creemos que son cosas que simplemente están pasando porque sí. Creemos que son cosas que, bueno, ya pasará esto y saldrá adelante. Pero no nos damos cuenta que en nuestras vidas hay todavía una Jezabel, o hay un enemigo que tenemos nosotros y contra el que estamos luchando, así como luchaba Elías. Y nuestras luchas son espirituales. Y eso fue algo que entendió en medio de todas sus pruebas y todas las cosas que pasaba Elías. Elías se enfrentaba a Jezabel
porque Jezabel también era la mujer que gobernaba en lo espiritual. Ella era la que nombraba a los sacerdotes, ella era la que tenía como el poder espiritual, por decirlo así, sobre Israel. Había un dominio espiritual de Baal sobre el pueblo por culpa de Jezabel, a través de lo que Jezabel misma hacía. Y es curioso, porque Baal se menciona en toda la historia de Acab y Elías, ¿no? Y Baal significa señor, amo o dueño. Y uno diría, uy, es como si fuera la contraposición a lo que es Dios, ¿no? Que es el Todopoderoso quien gobierna nuestras vidas. Y Baal significa entonces amo, señor y dueño. Y si estamos hablando de que la lucha es espiritual, quiere decir que Baal quería tomar ventaja en ese momento sobre el ambiente espiritual de Israel, pero Baal también quiere tomar parte y gobierno sobre la vida espiritual de nosotros. Baal quiere hacerse dueño. Entonces esto nos lleva a pensarnos qué cosas entonces se están convirtiendo en mi Baal, qué cosas están tomando la posición de Dios, qué cosas estoy adorando más que Dios, a qué cosas le dedico tiempo, les invierto. Y esto nos lleva a recordar lo que Pacha nos hacía, que era el test de idolatría. Sería bueno que recordáramos esto porque esto es lo que nos va a mostrar en nuestros Baales. Si no saben de qué estoy hablando, entren a los posts de Instagram y ahí van a encontrar el test. Entonces él se levantaba, la lucha de Elías era mucho más que algo físico, mucho más de que tú eres mi Dios y entonces yo sigo a este o al otro, ¿quién es el Dios de Israel? Sino era una confrontación espiritual súper grande, súper poderosa la que se estaba viviendo en el reino espiritual precisamente. Entonces hay situaciones y cosas que quieren gobernar nuestra vida, que quieren convertirse en nuestro Baal. Y hay una Jezabel que está intentando que caigamos en esas cosas, que está provocando que caigamos en esas cosas. Y está Baal, están los Baales que lo más triste es que el pueblo adopta a Baal. O sea, no fue que se le impuso a Baal, sino que ellos amaron servir a Baal. Ellos desearon, y eso lo podemos ver sobre todo con los sacerdotes en el Monte Carmelo, cómo se sajaban y eso para que lloviera. Era porque estaban entregados por completo a Baal. Y yo te pregunto, ¿hay cosas a las que estás entregado por completo y que son Baal? Puede que eso esté sucediendo en tu vida, entonces es bueno que reflexionemos respecto a eso. Pero Elías decide enfrentar a sus enemigos, decide enfrentar a sus Baales, decide enfrentar al Baal de su época, decide enfrentar a Jezabel, decide enfrentar a Acab. Y me encanta una de las formas en que lo hace, porque la primera forma en que muestran que se hace es el altar. Cuando están en el Monte Carmelo y van a levantar altares, ellos a Baal y Elías a Dios, y el Dios que respondiese con fuego, ese era el Dios que se iba a demostrar que era el Dios verdadero. Lo primero que hace Elías es restaurar el altar. Dice que tomó las 12 piedras, hizo un altar de acuerdo a como estaba en la ley y restauró el altar. La primera decisión que tomó Elías fue de restaurar el altar. Y luego vino el fuego del cielo, consumió el holocausto hasta el agua que le habían regado alrededor. Dice que la lamió y tuvo la victoria. Entonces, lo primero que debemos pensar entonces es cómo está nuestro altar. Muchas veces Baal toma la posición que quiere tomar en nuestras vidas y nosotros lo permitimos porque nuestro altar está destruido, porque nuestras piedras y todo lo que conforma nuestro altar, nuestra devoción, nuestro servicio a Dios, lo que somos en Él, está destruido. Mi relación con Él es el altar. Y si eso está destruido, pues Baal tiene el control. Baal puede engañarnos, Baal puede, y Jezabel pueden engañarnos. Y no sé si están entendiendo la analogía que les estoy dando. Si no me entienden, pregunten. No hay problema. Aquí le pueden levantar la manito en el Zoom y con todo gusto. Ahora, las luchas que vivimos nosotros entonces también son espirituales. Y la noticia que les tengo es que son luchas espirituales que no se pueden ganar en nuestras fuerzas, porque son espirituales. Entonces, si hay una confrontación espiritual, ¿cómo se gana? En lo espiritual, en el espíritu, por más gimnasio que yo vaya, por más que intente hacer en mi vida, en lo físico, realmente no voy a poder lograr vencer en lo espiritual. Por eso es muy importante fortalecer nuestra vida espiritual a través de la reconstrucción del altar, y se me está yendo el tiempo. Pero lo curioso es que, bueno, Elías, con toda, él es la luz, mata a 450 sacerdotes de Baal, luego de lo que el fuego descendió y todo esto, y Dios es exaltado, el pueblo dice, Jehová es Dios, y levantan culto de adoración a Dios como creyendo, incluso le ayudan a Elías, porque Elías con 450 no creo que haya hecho solo, sino el mismo pueblo colabora, y luego entonces ora y hace llover nuevamente sobre Israel, curioso, ¿no? Llueve después de que Baal es derrotado.
O sea que puede que hayan cosas que están impidiendo que Dios llueva sobre nuestras vidas, que traen aridez, soledad, sequedad, y que no permiten que llueva, pero porque yo tengo idolatrías o tengo cosas que estoy poniendo por encima de Dios que impiden que llueva en mi vida. Entonces, bueno, Elías hace llover. Mejor dicho, la super victoria, ¿no? Derrota a los Baales, algo espiritual increíble sucede en el Monte Carmelo. Llueve nuevamente por su oración, porque Dios lo respalda, porque está siguiéndolo, lo está haciendo para él. Pero lo tremendo es que Jezabel no se queda quieta y hace un contraataque contra Elías. Y le dice, ah, sí, este mató y hizo. Entonces ahora yo juro por los dioses que si mañana a esta misma hora Elías no está degollado como uno de esos profetas que mató, mejor dicho, voy a hacer lo que sea para que eso suceda. Y es curioso porque luego de tantas victorias Elías se siente amenazado y por primera vez antes, cuando el arroyo de Querib, cuando la tinaja, Elías siempre, y Jehová le dijo a Elías y Elías hizo. Y Elías siempre está buscando qué quiere Jehová y eso voy a hacer, que vamos al Monte Carmelo, que vamos al Monte Carmelo, que vamos donde la viuda, vamos donde la viuda. Pero en este momento, Elías lo que mira a su alrededor y por el que toma la decisión de huir es por sus temores, por sus miedos, porque recibe un contraataque por parte de Jezabel. Arreció un ataque contra Elías después de haber tenido una victoria espiritual tan grande. Y saben, a veces eso también pasa con nosotros. Cuando tomamos la decisión, no, voy a romper con esto, me voy con toda, voy a tomar la decisión radical de seguir a Dios, de vivir mi vida para Él, de hacer lo que Él quiere para mi vida, de apropiarme de lo que Él tiene para mí. Viene Jezabel, ah, sí, vamos a ver si se aguanta lo que voy a hacer con usted. Y viene un contraataque espiritual. Y saben, yo he vivido muchas veces este tipo de contraataques, luego de grandes victorias, luego de cosas que he logrado, que Dios me ha permitido hacer aquí con ustedes jóvenes, me ha permitido hacer en mi trabajo, me ha permitido hacer en los lugares donde Dios me ha colocado. A veces vienen contraataques de Jezabel, y a veces viene aflicción, y a veces vienen peleas, y a veces viene dolor, y a veces viene estrés, viene cansancio, viene cosas que quieren dañarme, y es Jezabel atacando, contraatacando. Ah, sí, que entonces vas a decidir seguir a Dios. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que usted va a hacer esto. Y recibimos contraataques. Y lastimosamente Elías, en vez de seguir la voz de Dios como lo venía haciendo, se centra en lo que ve, en lo que siente, en su aflicción, en su dolor, porque lo iban a matar y era bastante serio esto. Y quita su mirada, aparta su mirada de Dios por un momento y toma la decisión de huir, guiado más bien por el peligro y por las amenazas que sentía. Esto lo vemos en el capítulo 19, versículo 3. Y esto lo lleva, lastimosamente, esta misma condición, este contraataque y el quitar la vista de Dios, lo lleva a un momento de soledad y profunda depresión. ¿Han pasado momentos de soledad y profunda depresión? Sí, Señor. Muchachos, no todo es estrés y cansancio, hay cosas que son espirituales. Hay ataques que son espirituales. A veces crees que te sientes hasta que te quieres suicidar. Yo lo he sentido. Yo he sentido esos pensamientos y a veces no entendemos que ese tipo de pensamientos, esas cargas, esa tristeza, esa depresión, esa soledad, esa angustia, es un ataque espiritual del enemigo sobre nuestras vidas. Está bien, hay asuntos que son clínicos, hay asuntos que hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra incluso, hay que tratar médicamente, pero es necesario que entendamos también que el mundo que vemos fue hecho de lo que no vemos y que hay un mundo espiritual también que quiere gobernar nuestras vidas y de nosotros depende si nos permitimos darle paso a ese contraataque o nos paramos en la brecha. Lastimosamente Elías lo que hizo fue correr, huir, porque es humano igual que nosotros. Entonces se sintió mal, dijo no, incluso se puso debajo de un árbol y dijo, Dios, yo no soy nadie, ¿por qué te parece si me quitas la vida? ¿Qué te parece si me la quitas? O sea, ya no quiero vivir más. Quítamela, por favor, quítamela. O sea, ¿cuál sería la aflicción de Elías como para decir esas palabras? Y aquí viene el otro punto. Aún en medio de esos momentos de sequedad, soledad, depresión, quererse morir, ser contraatacado, Dios nos quiere fortalecer. Porque ahí es donde nos damos cuenta que solos no podemos. Ahí es donde nos damos cuenta que nuestras fuerzas no podemos. A veces nos cansamos de luchar y yo no sé si a ustedes les ha pasado que llegas a un punto donde te cansas de pelear, ya no quieres dar la pelea, quieres tirar la toalla, estás como Elías, mejor dicho, es lo que quiero decir. Pero aún en esos momentos de frustración, en esos momentos de dolor,
Dios quiere manifestarse, Dios cuida, y eso es algo que pasa en el capítulo 19 del versículo 5 al 8, donde Dios cuida y alimenta en medio de ese proceso de vida que estaba viviendo Elías, lo cuida y lo alimenta. Y dice que venía un ángel, él estaba por ahí tirado en el piso y le decía, levántate, ven, come, fortalécete. Y luego se iba el ángel y al rato venía y le dice otra vez, ven, levántate, come, fortalécete. Y es bonito, ¿no les parece súper romántico, súper genial esto que hace Dios? O sea, en medio de que me quiero morir, que no puedo más, que no. Viene Dios y te dice, no te dice, ya, tranquilo, te va a solucionar todo, papá. No te preocupes. Sino, no, te abraza ahí en ese momento, te fortalece, te da alimento. Esto a mí me parece maravilloso. O sea, esto simplemente me da como, wow, Dios, eres increíble. Precisamente Isaías 40, versículo 29 al 31, dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque en Dios encontramos nuevas fuerzas para esos contraataques del enemigo. Es en Dios la respuesta y Elías recibe la fortaleza de parte de Dios. Me encanta ese concepto de que Dios lo alimenta. Yo no sé dónde sacaba el alimento Dios, pero allá le hacía llegar su comida con el ángel y lo fortalecía. Y muy curioso porque luego de esto le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Luego de alimentarlo, luego de levantarlo, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y tal vez yo no sé por qué momento de la vida estés pasando tú, estés viviendo tú, pero Dios te pregunta, ¿qué haces, Andrea? ¿Qué haces, Lina? ¿Qué haces, Burgos? ¿Qué haces, Stephanie? ¿Qué estás haciendo, Valentina? ¿Qué haces, Juanpa? ¿Qué haces, Caro? ¿Qué haces, Pacha? ¿Qué haces, Julián? ¿Qué haces, Ana María? Yo estoy aquí, te estoy alimentando, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que te estás dejando envolver en cosas por las que yo ya vencí, por las que te quiero dar la victoria? Es lo que veo que ocurre. Y bueno, luego Dios lo lleva al monte Oreb y eso me parece increíble, porque lo lleva al monte Oreb y el monte Oreb es el mismo monte en el que Dios se le aparece a Moisés en la zarza. O sea, tiene un encuentro con Dios, una revelación en el monte Oreb y dice que estaba escondido en una cueva, Dios lo llama afuera y de repente vio un fuerte viento grande y poderoso, dice que rompía las montes y las peñas, las piedras, las rompía, y Elías yo creo que impresionado viendo ese gran viento, pero dice que Dios no estaba ahí. Y luego en un gran terremoto, y entonces me imagino temblando todo Elías sosteniéndose por allá como ¡ay! Y él tal vez maravillado como de vivir eso y ver piedras caer tal vez de la montaña, pero dice que Dios no estaba ahí. Y luego viene un gran fuego, entonces imagínense, no sé, un fuego caer del cielo, ¡fua! Impresionante escena, pero dice que Dios tampoco estaba ahí. Y me parece curioso porque cuando Dios aparece, dice que aparece en un silbido apacible y delicado. Yo no sé ustedes cómo se imaginan un silbido apacible y delicado. Me imagino algo muy suave, un silencio, una paz. Dice que Dios ahí sí está y le habla, diciéndole, yo estoy contigo. Y le volvió a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y me parece curioso porque mientras analizaba esta escena, a veces pensaba que nosotros cuando estamos en momentos de aflicción, en momentos de necesidad, decimos, Dios, ayúdame, quítame este estrés, Dios, por favor, ay, llévate a esa persona. Por favor, Señor, esta situación no la soporto más, no la aguanto, o sea, no sé qué hacer y a veces queremos que Dios venga como terremoto y destruya todo eso que nos hace sentir mal. O a veces queremos que Dios venga como un viento que coge y borra absolutamente todo lo que nos aflige, lo que nos duele, lo que nos quebranta, o que venga un fuego y consuma a ese desgraciado. Aquí están diciendo amén. Y a veces queremos que Dios haga como que... Y saben, Dios me decía algo y me decía, Jonathan, tú no necesitas que cambie y transforme las circunstancias de tu vida. Tú lo que necesitas es que entiendas que yo estoy contigo en esas circunstancias. Yo quedé como, wow, wow, wow. O sea, eso se me aguó el ojo de volverlo a pensar. Porque Dios me está diciendo, tú no necesitas que yo borre eso, esa tristeza que se causó. Tú no necesitas que yo cambie esas cosas que te causaron dolor. Tú no necesitas que yo borre lo que ahorita te está haciendo sentir mal. Tú lo que necesitas es que entiendas que yo estoy contigo.
Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tirado? ¿Qué haces aquí humillado? ¿Qué haces aquí si es que yo estoy contigo? Y no sé si les parece maravilloso, porque Dios no mató a Jezabel, Dios no destruyó los nuevos profetas que seguramente Jezabel entonces hizo y tomó. No mató a Acab, los problemas no se fueron, él no dejó de tener una amenaza de muerte. Pero Elías dijo, ahora estoy con Dios. Ahora sí estoy con Dios, ahora entiendo que Dios está conmigo y a veces no necesitamos tormentas, vientos, fuego, sino escuchar el silbido apacible de Dios que nos dice, yo estoy contigo. No me pidas que cambie las cosas. Necesito es que entiendas que yo estoy contigo. Con eso te quiero formar. Quiero hacerte entender que no puedes solo, que me necesitas a mí. Entonces es súper lo que podemos aprender a través de Elías en esta experiencia. No podemos huir de nosotros mismos, no podemos escondernos del pecado. Debemos afrontar que somos débiles, debemos afrontar y dejar de escondernos, tratar de huir de las cosas que nos cargan, que nos hacen doler, las cosas que nos incomodan. No, al contrario, hay que darles ese el pecho y decir, bueno, si así va a ser, al menos Dios está conmigo. O sea, puede pasar lo que sea, pero al menos tengo la convicción de que Dios está conmigo en mi vida. Y no se imaginan lo poderosa que es ese pensamiento, esa convicción en mi mente y en mi corazón. Eso transforma mi forma de ver las cosas. Por eso Elías se para y dice, listo, entonces vamos con toda, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo te sirvo, yo te amo, yo quiero seguir contigo. Y Dios le da instrucciones y le dice, vas a nombrar a este rey, vas a buscar a Eliseo y lo vas a hacer tu sucesor, vas a hacer esto, otro. Es lo que sucede. Y que Primera de Corintios 15, versículos 55 al 58. No sé si lo puedan buscar ahí, yo lo voy a buscar aquí. Primera de Corintios 15, 55 al 58. Primera de Corintios 15, 55 al 58. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, este es el consejo que nos da entonces, digamos que Elías hoy. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena seguir a Dios, vale la pena decidir por Él, vale la pena hacerlo. No hagamos como Acab en el capítulo 20. Acab era un hombre malísimo. Vamos a irnos un poquito de Elías y vamos a ir con Acab, que son los últimos capítulos, se habla de Acab, solito, sin Elías. Ya para terminar, y les digo, Acab recibe unas victorias de parte de Dios. Dios le dice, te va a respaldar, vienen los sirios, pero tú los vas a coger y los vas a vencer, te va a dar la estrategia, todo, ve y hazlo. Y va y vence. Y luego acá viene, y entonces los sirios dijeron, eso fue porque fue en los montes, vamos al valle a ver si ya son tan duros, Dios tal vez no los apoya ya. Y a través del profeta viene otra vez palabra a Acab y le dice, estos están diciendo esto y en un año van a venir, pero yo te voy a dar la victoria. Acab, siendo malo, siendo un desgraciado, siendo el peor de los reyes que hubo. Y Dios le brinda una oportunidad. Dios no le da la victoria a Acab sobre Siria esas dos veces porque hizo algo bueno, sino porque es misericordioso, porque tiene misericordia y tiene amor hacia Acab. O sea, a pesar de lo malo que él fue, y dice la Biblia que entre más malo, más sobreabunda la gracia, entre más hay mal, pues más se glorifica el nombre de Dios. Y Dios quería a Acab, lo quería para él, lo amaba. Pero lastimosamente Acab, aún a pesar de que vence y recibe las victorias y que Dios les da esta oportunidad, él ama a Jezabel, es su esposa. Él no se puede separar de Jezabel. Él ama a Baal y adora adorar sus Baales. Él no está dispuesto a renunciar. Y tristemente Acab termina muy, muy, muy mal. Pueden leer la historia, si no la han leído, la vamos a leer en estos devocionales que vienen el lunes y martes sobre lo que pasó con Acab y cómo murió. Y en el capítulo 22 vemos a Acab nuevamente enceguecido, al igual que Jeroboam y Robam, por malos consejos. Y es curioso que se repita que unos fueron aconsejados mal al comienzo, otros fueron aconsejados mal al final, pero todos recibían muy malos consejos. Y dice que había un profeta que se llamaba Micaías que sí hablaba la palabra de Dios, pero Acab lo tenía por ahí encerrado porque siempre le profetizaba mal.
O sea, no le quería decir lo que él quería oír. Y la pregunta que me hago con este capítulo es: ¿qué tan dispuesto estás a oír lo que Dios quiere decirte? Nos podemos preguntar con Acab esas dos cosas. ¿Vas a seguir desperdiciando las oportunidades que Dios te da? Del llamado que está haciendo. ¿Te vas a levantar como Elías? ¿O vas a ser como Acab, que no quería ni siquiera oír lo que Dios tenía para decirle porque era duro lo que tenía para decirle? Tengamos muy presente de quiénes recibimos consejo. Todos los profetas que él tenía ahí a su cargo le decían: vence, que tú vas a tener la victoria acá, Dios te va a respaldar, porque acá quería conquistar una tierra que le pertenecía por heredad a Israel. Y todos le decían: vence, Dios está contigo, vas a volver, mejor dicho, hasta con estos cuernos de hierro vas a atravesar a esa gente y vas a tener la victoria. Y Micaías, que sí tenía lo que era, él no lo quería escuchar. Micaías sí le dije: vas a ir, Israel va a ser dispersado, te van a matar y vas a perder tu vida. Y él hasta se disfraza para que eso no ocurra. Y un man tira una flecha al azar. Al azar. Y aquí adivinen a quién le cayó esa flecha. Acab. Dice que por la hendidura donde era. Y yo creo que Acab recordó todo lo que Micaías le dijo, todos los consejos que le habían dado. ¿Qué consejos recibes? ¿Estás dispuesto a oír lo que Dios quiere decirte a ti? Así sea duro, así te duela, así te toque la llaga y: ay, pero es que no quiero cambiar eso, Señor. Pues que ahí es donde necesito cambiarte. ¿Qué vamos a hacer? Dios, Jesús, en Juan 8:12 nos dice: ahora Jesús es la luz del mundo y los que están en él no están en tinieblas. Y a través de Elías brilló la luz sobre Israel. A través de Eliseo también lo va a hacer y lo vamos a ver en Segunda de Reyes. Y en Primera de Juan 1:5-7 también nos habla de la luz. Les dejo para que reflexionen y quiero regalarles unas conclusiones ya para terminar. Al igual que Jeroboam, nosotros hemos sido llamados y elegidos, pero no hagamos igual que él, que desperdició la oportunidad que Dios le dio. Roboam nos enseña que debemos alejarnos de los malos consejeros, de las personas que nos hacen desviar hacia los Baales, que nos hacen desviar de lo que Dios tiene para nosotros. No cambiemos el oro por bronce, no cambiemos aquellas cosas que Dios ya nos ha entregado por bobadas. No cambiemos... Me acordé de una canción secular: ay, Señor, qué pena. No cambiemos, ¿cómo es? La luz del sol por la llama de un fuego cualquiera, dice el profeta Carlos Villamizar. De la mañana por la llama de fuego cualquiera, sí. Eso. Alina la tiene clara. Pero Entonces, claro. no hagamos eso, no cambiemos el oro por bronce como lo permitió Jeroboam. No permitamos que roben los tesoros de nuestra vida, porque la vida es corta, la vida es un ratico, dijo otro profeta. Nuestras luchas son espirituales, debemos entender que nuestras luchas son espirituales, muchachos. Y ese es un concepto que quiero que se lleven en su mente. Muchas de las cosas que estás atravesando, joven, son luchas espirituales. Son pruebas que el enemigo quiere poner en tu vida para truncarte, para obstruirte, para dañarte, para matarte espiritualmente. De ti depende si lo permites o no, pero entendamos que vivimos una batalla espiritual constante. No veamos el arroyo seco, la tinaja vacía, un cuerpo muerto, sino veamos que hay una confrontación espiritual. Pero Efesios 6, del 10 al 18, Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y potestades que habitan en las regiones celestes. Pero dice Dios que nos ha dado una armadura para vencer al enemigo. Así que les invito a que leamos Efesios 6, del 10 al 18, donde se describe esa armadura. Pero también Dios nos invita a que identifiquemos en esta mañana los baales de nuestra vida. Identifiquemos aquellas cosas que han querido tomar la posición de Dios, que han querido dañar nuestras vidas, que han querido obstruir lo que Dios quiere hacer y se han convertido en la vida, lo que le dedicamos. Pensemos a qué es lo que más le dedicamos tiempo, entrega, pasión. Tal vez es una relación de noviazgo, una relación de amistad, tal vez puede ser un ministerio, incluso, aunque sea en servicio a Dios, puede tomar el lugar de Dios. Puede ser una amistad. No sé qué pueda llegar a ser, pero pensemos cuáles son los baales de nuestra vida. Pensemos por un momento. Le dijo al pueblo: hasta
¿Dónde vas a llegar? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que digo? ¿Cuándo claudicaré? Juntos. Debemos ser radicales en el líder. Debemos ser personas que están dispuestas a las situaciones que ocurren. Ahí le bajé un poquito para los que me están escribiendo aquí que no se escucha bien. Pero Dios quiere que tomemos una decisión. ¿Está acuerdo? Entre los pensamientos. Lo que podemos aprender hoy es que Dios es más fuerte y grande que nosotros. Nos alimenta y nos fortalece en los momentos de dolor, de necesidad, de contraataques del enemigo. Pero debemos buscar Oreb, debemos buscar restaurar el altar, debemos mantener nuestro altar. Lo otro que aprendí es que hay algo curioso, ya para terminar y orar. Habían 1000 personas, y Dios le dice a Elías que había 1000 personas, hay 1000 que no se han arrodillado ante Baal. Puedes pensar a él, y no estoy solo. Pero dice, habían 1000 personas que no se habían inclinado ante Baal. Pero me parece curioso porque estas 1000 estaban escondidas, y era el único. Y era el único que no voy a hacer lo que Dios me diga, lo que sí, claro, sufrió, se pegó una estrellada, me dolió, pero luego Dios lo alimentó, se aprendió. Y la enseñanza que esto nos deja es, está bien, puede que no nos arrodillemos ante Baal, pero somos de los que están escondidos, somos el que separa de las circunstancias. Está dispuesto. Yo, Dios da, voy a sacar eso adelante. Podemos ser de los mismos. Es fácil venir a una iglesia, orar, sentarme, aprender, respirar algo. Y en mi vida no tomar, no emborracharme, no ponerme cosas que no le agradan a Dios. Y aunque hay cositas ahí que necesitan ser transformadas, de todas maneras se esconden. Y ser de los 1000, ser de la mayoría, y saben, había muchos que viven una vida simplemente religiosa. Pero hoy Dios nos llama a los jóvenes generaciones decidida, dispuesta y divergente, que pongamos el pecho, que digamos Dios da a nosotros lo que vengan aflicciones. Señor, ven como un sol compatible sobre nosotros, Dios. Te pedimos algo que no sea en las circunstancias, sino que podamos verte en él. Ministra nuestra vida en este momento y permítanos entender que hemos sido elegidos y llamados por ti, que el amor por nosotros es tan grande, es derramado en la cruz del Calvario, Señor, que no podemos vivir sin él. No permitas, Señor, que nos alejemos tanto, que permitamos que sean robados los tesoros de nuestra vida. Queremos cambiar el oro bronce, Señor. Aléjanos de las personas que nos quieren dar un mal consejo, que nos quieren desviar de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender que las luchas que vivimos, a veces ese estrés, ese cansancio, esas aflicciones, situaciones difíciles son espirituales. Hay un enemigo que nos quiere dañar, que quiere romper, quiere obstruir en la vida, Señor, pero que tú te levantas poderoso. Gracias porque estás con nosotros. Quiero para que desbarate aquellas cosas, Señor, que en nuestra vida impiden que tú lluevas sobre nosotros. Quieren quitar la bendición que viene de ti, Señor. Que traemos piedras a nuestra vida y que nos vuelven un desierto de tu lluvia. Ayúdanos a destruir los altares de Baal dentro de nuestra vida. Permítenos tener la convicción y la decisión de tomar una decisión por ti. Ya no podemos dudar más entre los pensamientos. Si te obedezco, si no te obedezco, peco, que no peco, si hago, no hago, Señor. Sino queremos tener un corazón convencido de que decidir por ti, de que obedecerte, de que seguirte es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Señor, enséñanos a ser radicales. No fue Elías que prefirió agradarte a ti antes que ser aprobado por el rey o por una sociedad, Señor. Ser superficiales, Señor. Padre, y hoy reconocemos que tú eres más grande que nosotros. Reconocemos
reconocemos nuestra humanidad, nuestra debilidad, que no podemos hacer las cosas por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, pero que tú te levantas con poder, Dios, y vences nuestros enemigos. Ayúdanos a diario a recordar que necesitamos ir a orar. Ayúdanos a entender a diario que necesitamos restaurar el tabernáculo, que muy probablemente hay días que se han caído, Señor. Hay días donde hemos fracasado en nuestra búsqueda de ti, Señor, pero hoy fortalécenos en ti y danos la convicción, la seguridad y la decisión para optar, Señor, por tu presencia y para decidir acudir a ti, Señor, y levantar ese altar caído y mantenerlo a diario, Señor. Y por último, Padre, no queremos permanecer como los 1000 que aunque no se habían inclinado ante Baal, estaban escondidos, Señor. Hoy nos queremos levantar, Señor, delante de las circunstancias. Nos queremos levantar delante de la indecisión. Nos queremos levantar como jóvenes delante del pecado. Nos queremos levantar delante de las circunstancias como jóvenes. Nos queremos levantar en contra de aquello que nos quiere alejar de Dios. Nos levantamos en contra de la Jezabel de este mundo, de nuestro enemigo, de Satanás que quiere oprimirnos, que quiere alejarnos de ti, Dios. Nos levantamos contra él en tu nombre, que es la victoria, Señor. Nos levantamos contra los baales de nuestra vida. Nos levantamos contra aquellas cosas que han querido tomar tu posición, Señor. Y renunciamos a todo aquello que nos aleja de ti. Queremos que tú seas el primero. Queremos que gobierne nuestra vida. Queremos que tú seas lo principal, lo necesario, lo importante, lo único en nuestra vida. Renunciamos a toda idolatría, Señor, que nos ha alejado de ti. Cosas, Señor, que el enemigo ha querido poner sutilmente y ha querido seducir nuestras decisiones, nuestros pensamientos para alejarnos. Ponemos en este momento en tus manos, Dios, te pedimos que seas tú, gobierna nuestras vidas, es lo que te pedimos, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de hacernos el día de este Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, sigamos reflexionando en esta semana en esto. Y recuerden que ahora Elías eres tú, yo. El mundo está lleno de oscuridad y caos, pero ahora nosotros somos los que Dios ha llamado para que como jóvenes marcar la diferencia en nuestra sociedad. Dejen de conectarse en nuestro ya en este momento. Esperamos que Dios nos siga hablando durante este. Bendiciones, muchachos, los quiero mucho y espero que nos veamos pronto aquí. Bendiciones.